Hola a todos. Para terminar con los temas de la asignatura de sistemas digitales, hablaremos de unos módulos en particular llamados registros de desplazamiento. Entonces, el objetivo de la unidad es identificar las formas básicas de movimiento de datos en los registros de desplazamiento. Explicar cómo funcionan los registros de desplazamiento con entrada y salida serie y salida paralelo, entrada paralelo y salida serie, entrada y salida paralelo. Describir cómo funciona un registro de desplazamiento bidireccional. Determinar la secuencia de un contador Johnson, configurar un contador en anillo para generar una secuencia específica, realizar un contador en anillo a partir de un registro de desplazamiento y algunas aplicaciones de los registros de desplazamiento. Entonces, bueno, los registros de desplazamientos son arreglos de flip-flop finalmente, que tienen aplicaciones importantes en la utilización de datos, comunicación de datos, almacenamiento de datos y esas cosas, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un esquema con distintos movimientos básicos que se utilizan en registros de desplazamiento. Aquí vemos entonces un registro de desplazamiento que se visualiza como estos cubos, ¿ya? Que son unidades de almacenamiento de bits, donde tiene una entrada serial, ¿ya? O sea, los bits van ingresando por una sola línea de forma serial, o sea, consecutiva, uno después del otro, y se van almacenando y desplazando en los bloques de memoria, y luego sale por una salida serial también, ¿ya? También podemos hacerlo en las dos direcciones, o sea, lo que antiguamente era la entrada, también puede pasar a ser la salida y viceversa. También tenemos la opción de cargar un dato de forma paralela, esto quiere decir en un ciclo de reloj cargar todos los casilleros de memoria y luego en varios ciclos de reloj entregar esta información de forma serial, ¿ya? O sea, secuencial, uno después del otro, los bits, ¿ya? La otra opción es ingresar los datos de forma serial, pero sacarlos de forma paralela, ¿ya? O ingresarlos de forma paralela y sacarlos de forma paralela. Además tenemos aquí están los nombres. Y además tenemos la opción de rotar bits. O sea, si nosotros ingresamos los bits en el registro de desplazamiento, podemos hacer que el último bit pase a ser el primero. Una operación que se llama rotación. En este caso es rotación hacia la derecha y tenemos rotación hacia la izquierda. Entonces, registro de desplazamientos con entradas y salida serie, ¿ya? Entonces vemos el esquema básico en este caso utilizando flip-flops tipo D, ¿ya? Donde simplemente la entrada de los flip-flops están conectados a la salida del flip-flop anterior. Y la entrada del primer flip-flop es la entrada serial y la salida del último flip-flop es la salida serial, ¿ya? Así que cada pulso de reloj moverá un bit de entrada al siguiente flip-flop. El ejemplo muestra cómo se mueve el bit 1 a través de los biestables. Entonces el 1 pasa al segundo flip-flop, al tercero, al cuarto, al quinto y a la salida, con cada ciclo de reloj. Entonces, una aplicación de los registros de desplazamiento es la conversión de datos seriales a forma paralela. Por ejemplo, asumamos que el número binario 1011 se carga secuencialmente un bit a cada pulso de reloj, como se ve a continuación. Entonces, 1011, ya, 1011, ya. Entonces, el primer 1 ya va a estas alturas ingresando al cuarto flip-flop, ¿ya? Y finalmente aparece como en la salida del cuarto flip-flop. Y aquí tenemos entonces el 1011, el quinto bit de entrada, en realidad da lo mismo. Pero podemos ver entonces que estos 4 bits ya están ingresados y asociados a cada uno de los flip-flops. Por lo tanto, ahora podemos leerlo de forma paralela. Podemos leer a cada uno de los flip-flops y saber cuál es el dato que ingresó serialmente. Después de 4 pulsos del reloj, los datos están disponibles en la salida paralela. Entonces, nuevamente hay un circuito integrado que hace esta función, ¿ya? Registro de desplazamiento, y en este caso es el 74164. Y nuevamente tenemos una línea de clear, la línea de clock, ¿ya? Y tenemos los datos entonces, bueno, aquí aparecen desplegados flip-flops RS, pero como están conectados de esta forma, como se ve, entonces en realidad son tipo D para efectos prácticos, ¿ya?
Entonces, y aquí está la entrada serial, donde normalmente se utilizan dos entradas, donde una funciona como línea de habilitación y la segunda como línea de datos, entrada serial. Y las salidas están disponibles por las salidas Q0, Q1, Q2 hasta el Q7. Entonces aquí hay un diagrama de tiempos. Tenemos el clear, donde borramos todo el registro, lo definimos en 0. Tenemos la línea A, entonces, que es la que funciona como entrada de datos, y la línea B, que funciona como entrada de habilitación, y la línea de clock. Así que hasta que la línea B no se levante, el registro de desplazamiento se mantendrá en valores 0. Una vez que está arriba, se asume entonces el valor de A, donde A al principio son valores 0 para las 1, 2 ciclos de reloj. ¿Ya? Y esos son los valores entonces que asume el valor Q0. Luego A pasa a ser el valor 1, para el siguiente 1, 2 ciclos de reloj, ya esos son los que se ven acá. Luego pasa a ser 0. Así que básicamente la información que nosotros ingresamos por A es la que asume casi sin desplazamiento el valor Q0. ¿Ya? Aquí se ve que el valor de A bajó a 0, pero esto no se actualizó acá en el valor Q0 porque todavía no había sucedido un ciclo de reloj. ¿Okay? En otras palabras, la entrada de A ha sido asincrónica, mientras que las salidas son sincrónicas, están sincronizadas con el reloj. Pero lo interesante entonces acá es que la salida Q1, Q2 y Q3 tienen la misma curva, las mismas curvas, solo que están desplazadas en un ciclo de reloj. ¿Ya? Así que la información que pasó por Q1, después pasó por Q0, después pasó por Q1, Q2, Q3, de forma desfasada. Y es así entonces como en algún momento toda esta secuencia de bits queda registrada en todos los flip-flops, en este caso los 8 flip-flops. Ahora estamos viendo el esquema de un registro de desplazamiento con entrada paralela y salida serial. Entonces, para que podamos cargar de forma paralela, lo que necesitamos es ingresar estos datos de 0, de 1, de 2, de 3 a las entradas de los 4 flip-flops. ¿Ya? Así que por un lado tenemos esta compuerta AND que conecta los datos en principio con la entrada D, los datos de externos con las líneas externas con las entradas D. Y también tenemos una línea de cargar, ¿ya? Donde podemos, donde le decimos al sistema que queremos cargar los datos externos dentro de la memoria. Así que cuando esta línea en el fondo es 0, aquí tenemos un 1, por lo tanto estamos conectando la salida de 0, como aquí hay un 1, continúa hacia la entrada D de los flip-flops. En el caso de los flip-flops siguientes es un poco más complejo, pero básicamente tenemos el mismo esquema. Hay una compuerta AND, que es la que habilitadora y que deja pasar los datos de D1 a continuación. Y el otro caso es cuando el valor de esta línea no es para cargar, sino que es para desplazar. ¿Ya? En el modo de desplazamiento, ahora las entradas de D ya no están asociadas a la entrada de 1, en el caso del flip-flop 2 a D2 y el flip-flop 3 a D3, sino que las entradas D están conectadas a el flip-flop anterior. ¿Ya? Así que si se fijan, entrada D también está dependiendo de una compuerta AND, pero esta compuerta AND está a la otra línea, la línea complementada, entonces, o mejor dicho, no complementada de la línea Shift Load, ¿ya? Que determina si estamos desplazando los datos o si las estamos cargando. Así que en modo de desplazar, cada vez que tengamos un reloj, los datos van a pasar del flip-flop anterior y al flip-flop siguiente, y lo mismo en cada caso. ¿Ya? Así que en el modo desplazar se van a ir desplazando los bits hacia la derecha y van a salir por la salida serial. Y en modo cargar van a entrar los bits desde las líneas de 0, de 1, de 2, 3 a los 4 flip-flops. Y hay un circuito integrado que hace eso, que es el 74165, que es el que se presenta acá. Tenemos la línea de desplazar o cargar, entrada serial, el clock y entradas paralelas y salidas seriales y complementadas.
Finalmente tenemos un registro de desplazamiento universal que puede hacer todas las combinaciones, ya sea entradas seriales, entradas paralelas, o entrada serial, salida paralela, o entrada paralela, salida serial. Todo esto se puede realizar con un solo circuito integrado que puede ser configurado para todas esas operaciones. Ya, este es el 74194 y en este caso es para 4 bits. Aquí tenemos un cronograma, entonces con todas las secuencias. Tenemos los valores S que determinan el modo de operación, si es el modo de entrada paralela o entrada serial o salida paralela, salida serial. Se determinan esos 4 modos básicamente con estas 4 líneas de configuración. Y luego tenemos entonces la línea clear y las entradas seriales. Nuevamente son 2. Si es que estamos entrando hacia la izquierda o hacia la derecha. O si se desplaza hacia la izquierda o si se desplaza hacia la derecha. Y además tenemos entonces las entradas paralelas y tenemos las salidas paralelas. Aquí hay un ejemplo, entonces no creo que valga la pena verlo muy en detalle. Tenemos entonces contadores basados en registros de desplazamiento. Hay un tipo de contador llamado el contador Johnson, que tiene una forma de contar bien particular, y esta se puede implementar utilizando naturalmente registros de desplazamiento. Veamos acá, el contador Johnson se puede utilizar con una serie de flip-flops tipo D, como se muestra acá, o JK, como se muestra abajo. Okay. Algunas aplicaciones, aquí tenemos una línea de retardo que se llama, que básicamente es un registro de desplazamiento donde tiene entrada serial y salida serial, y dependiendo del número de flip-flops o de bancos de memoria que tenga internamente, es el retardo que va a tener el dato serial. ¿Ya? Así que en este ejemplo tenemos, por ejemplo, si este registro de desplazamiento tiene un reloj de 40 MHz, estamos ingresando una señal serial, ¿cuánto es el retardo total a través del registro? O sea, cuánto se demora la señal desde que entra por A y sale por Q7. Y vemos que cada ciclo de reloj, bueno, es una fracción de los 40 MHz, que en este caso son 25 nanosegundos. ¿Ya? Y como es de 8 bits, entonces entre que entra un bit y hasta que salga tiene que pasar por 8 etapas. ¿Ya? Y esas 8 etapas se multiplica simplemente por los 25 nanosegundos y eso nos da 200 nanosegundos. Así que ese es el retardo de esta línea de retardo utilizando un registro de desplazamiento. O sea, aquí ingresamos un pulso de entrada y luego de 8 ciclos entonces aparece el pulso a la salida. Entonces las palabras claves de la unidad: registro es uno o más flip-flops usados para almacenar o mover datos. Etapa, un elemento de almacenamiento en un registro. Mover datos binarios desde una etapa a otra dentro de un registro u otro dispositivo de almacenamiento, o mover datos binarios hacia dentro o fuera de un dispositivo. ¿Ya? O sea, en el fondo lo que estamos moviendo en realidad es la información de los bits en distintas formas, ya sea serial, paralelo, hacia adentro, hacia afuera. Cargar es ingresar los datos a un registro de desplazamiento. Y bidireccional, que tiene 2 direcciones. En un registro de desplazamiento direccional los datos almacenados se pueden mover de derecha a izquierda, izquierda a derecha y viceversa. Y con eso concluimos entonces este tema y todos los temas de la asignatura de sistemas digitales. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.